La universidad, exámenes, fiestas, sueños y metas. Un día te sientes invencible y al siguiente te cuesta hasta levantar. Celebras logros que no pensaste alcanzar, pero también te preguntas, ¿es este mi lugar? Es que nadie nos enseñó a vivir esto, a crecer así de rápido. Pero aquí estamos, aprendiendo, equivocándonos, soñando, viviendo. Porque al final, cada historia, cada error, cada abrazo y cada lágrima también son parte de crecer. Bienvenidos a En Alta Voz, lo caótico de la vida. Ni adultos ni adolescentes. Estamos justo en el medio. Todo lo que somos y lo que aún no sabemos ser. Aquí hablamos de todo, sin guión, sin filtros, sin miedo. Acompáñanos a pensar, hablar y vivir. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de En Alta Voz. En este episodio vamos a tratar un tema muy interesante y muy importante que nos compete a todos como azuayos y como ciudadanos ecuatorianos. El Estado, la nación y las leyes en el caso de Quimsacocha. Pero no me encuentro sola. El día de hoy me acompaña mi compañera Tati y tenemos también un invitado muy especial. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estoy muy contenta de poder estar en este espacio tratando este tema tan importante. Y también nos acompaña David Fajardo, quien es un abogado graduado de la Universidad de Cuenca. Bienvenido. Muy buenos días, Angélica, Tatiana, y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, David, por acompañarnos en este espacio tan importante. Bueno, para comenzar queremos definir los conceptos claves que se van a tratar en este episodio, que es Estado, Nación y Leyes. El Estado es una institución que organiza y dirige al país. Tiene el poder de crear leyes, administrar la justicia y manejar recursos. La nación es un grupo de personas que comparte una historia, una cultura y una identidad. En Ecuador existen varias nacionalidades indígenas que tienen propias costumbres y formas de vida como tal. Las leyes son normas que establecen o se puede o no se puede hacer en un país. Sirven para organizar una sociedad, proteger derechos, entre otros. ¿Quieres comentarnos algo acerca de esto, David? Sí, por supuesto. Quisiera comenzar comentándoles que el Estado ecuatoriano se organiza sobre una visión de avanzada de lo que es la vieja idea del Estado-Nación. ¿A qué me refiero con esto? Anteriormente se creía que un Estado, ¿sí?, era la forma de organización de una nación en específico, justamente haciendo referencia a ese concepto que mencionaste antes. Pero el Estado ecuatoriano en realidad representa algo que supera ese estadio, porque el Estado ecuatoriano es un Estado plurinacional. ¿Eso qué significa? Que en un mismo territorio estatal conviven, coexisten y se interrelacionan varias nacionalidades, ¿verdad? Tú dijiste que existen varias naciones, sobre todo nacionalidades indígenas en el Ecuador, y justamente eso es lo que se busca reconocer con la lógica del Estado plurinacional. Además, el reconocimiento del Estado plurinacional viene, ¿sí?, acarrea en sí mismo otros elementos que son de suma importancia. Por ejemplo, los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Y dentro de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, esto podemos encontrarlo sobre todo en el artículo 57 de la Constitución, podemos encontrar que uno de estos derechos que tienen los pueblos y nacionalidades es justamente ejercer autogobierno sobre sus propios territorios. Esto es importante porque significa que reconocemos una autoridad distinta a la del Estado sobre la administración territorial, ¿sí? Ya no es solamente el Estado el que toma las decisiones cómo se administra un territorio en específico, valga decir todo el territorio nacional, ¿sí?, sino que ahora son otras nacionalidades, otras autoridades locales las que pueden tomar esa decisión. Ahora, esto en la práctica representa ciertos, desafíos y ciertas complejidades, ¿no? Sucede mucho que existen conflictos entre las autoridades de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, con autoridades locales como por ejemplo alcaldes o autoridades de los municipios. De todas formas, es algo que estamos aprendiendo a desarrollar, ¿sí?, con el tiempo, y es muy importante proteger el Estado bajo la lógica de la plurinacionalidad porque realmente en este momento se encuentra muy amenazado.
Ajá, y es muy importante conocer esto porque luego también vamos a debatir un poco de la soberanía de los pueblos y de las decisiones que toma el Estado frente a la vida de estos que les afectan estas decisiones. Pero antes de esto vamos a conocer un poquito sobre lo que está pasando en Quimsacocha. Para esto, nuestro compañero Luis nos preparó una nota del día y bueno, para darles un poquito de contexto, Quimsacocha está localizada a 30 kilómetros de la provincia de La Suay y es una zona estratégica que abastece de agua a muchas localidades de la provincia. Y bueno, actualmente está en boca de todos mucho este tema, ya que se concedió el permiso para ejercer la minería en estas zonas. Entonces, bueno, pasemos con la nota del día. Al sur de Ecuador, en los páramos de Quimsacocha, se libra una batalla que va más allá de los páramos. Es la batalla entre el derecho de decidir de los pueblos y el modelo extractivista impuesto desde el poder. Comunidades indígenas llevan más de 20 años defendiendo el agua y la vida. La Constitución les reconoce el derecho a ser consultadas, pero ¿cuántas veces se ha ignorado este derecho? En 2019, Girón dijo no a la minería, y aunque solo fue a nivel local, marcó un hecho histórico. Incluso la empresa Etapa advirtió cómo la minería afectaría al páramo, pero no bastó para parar la minería. Hoy, mientras también lo hace la criminalización de líderes comunitarios. En Quimsacocha no solo se defiende el agua, se defiende un futuro. Ya, ahora quisiéramos entender un poco cuáles son todos estos organismos que intervienen para dar una concesión minera. ¿Cuál es este sistema que se sigue, los procesos? Y si bien existe el derecho a la consulta popular, el Estado es el que controla las minas. Entonces, sí se presenta un cierto debate entre hasta qué punto los pueblos pueden ejercer, alzar su voz para decir que no a la minería, pero aún así el Estado puede tener permiso para ejercer estos proyectos. Muy bien. Ustedes han planteado varios elementos que es importante analizarlos también desde una perspectiva crítica. En ese mismo ejercicio es importante diferenciar dos cosas. Una cosa es el Estado, ¿verdad?, como institucionalidad, y otra cosa es el gobierno. No es lo mismo. El gobierno está compuesto por un grupo de personas que acceden a la administración del Estado y justamente lo administran bajo una visión, bajo una lógica, bajo una doctrina, bajo un pensamiento y bajo una ideología. ¿Sí? Todo eso confluye en la administración de un Estado por un gobierno. Actualmente nos encontramos gobernados, un gobierno que está claramente alineado hacia una visión liberal de la administración pública. ¿Eso qué significa? Que ve al Estado como un problema, ve a la institucionalidad pública como un problema y piensa que lo privado tiene que tener relevancia sobre lo público. Y cuando un Estado se administra con esa visión, lamentablemente nos encontramos con muchas dificultades, con muchos obstáculos y con un sinnúmero de problemas como los que estamos viendo ahora y que podemos tranquilamente utilizar el tema de Quimsacocha como un ejemplo, ¿sí?, de por qué tenemos lo que está sucediendo en Quimsacocha justamente bajo esta visión de gobierno y esta visión de Estado que tiene el gobierno actual. Entonces, para responder ahora sí directamente a tu pregunta, y tomando lo anterior que mencioné como antecedente, para poder otorgar una concesión minera y para poder tener un proyecto minero, tenemos que pasar por distintas fases de desarrollo. La primera fase básicamente es la fase de prospección. Piensen ustedes, una especie de investigación para conocer los lugares en donde se encuentran minerales de interés. ¿Sí? Principalmente el oro, la plata o el cobre, que es lo que más se busca actualmente. Entonces, una vez que se pasa la prospección, se define la zona donde se encuentra este material mineralizado y sobre eso se diagrama un polígono minero. El polígono minero luego se somete a una concesión, es decir, el Estado, que es el que principalmente está obligado a desarrollar las actividades mineras, puede delegar el desarrollo del proyecto minero sobre esta zona a un privado, a un particular. A eso le conocemos como la concesión minera. Se otorgan títulos mineros, se otorgan derechos mineros para que un particular pueda desarrollar el proyecto minero. Dependiendo el tipo de proyecto, nos podemos encontrar con distintos niveles de complejidad en cuanto al desarrollo.
Refirámonos al caso de Quimsacocha. En el caso de Quimsacocha nos encontramos ante un proyecto de minería a gran escala y por lo tanto no cualquiera puede acceder a la concesión de este proyecto minero. Necesitamos a una empresa que tenga capacidades financieras, capacidades técnicas bastante grandes para poder desarrollar un proyecto de este nivel. Entonces, ¿quiénes son las instituciones que se encargan, las instituciones públicas que se encargan de permitir el desarrollo de estos proyectos mineros? Primero tenemos, ¿sí?, al Ministerio de Energía y Minas, en este caso, que es la que se encarga de otorgar la concesión minera, ¿sí? Es decir, es la que expide el título minero o el derecho minero para que este particular pueda ejercer el desarrollo del proyecto minero sobre este territorio en específico, en este caso la zona de Quimsacocha. Luego están las instituciones que se encargan de la regulación y el control. Una de estas regulaciones es justamente las regulaciones ambientales. Y estas regulaciones ambientales son ejercidas por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que se encarga primero de la regularización ambiental. La regularización ambiental significa que este concesionario minero, este titular minero, tiene que regularizar su actividad, es decir, obtener los permisos ambientales para poder desarrollar la actividad minera. En el caso de que se trate de una actividad de alto impacto ambiental, necesita obtener un permiso minero, un permiso ambiental que se conoce como licencia ambiental, que en teoría son las de mayor regulación, mayor control, son más estrictas, sí, piden mayores requisitos y una vez que se obtiene la licencia ambiental es que el proyecto minero puede ir avanzando en sus distintas fases. Ahora, como les decía, el proyecto tiene distintas etapas de desarrollo y para cada una de estas etapas de desarrollo necesita permisos ambientales, es decir, necesita regularizarse ambientalmente. Y esta regularización ambiental la otorga, como mencionaba el Ministerio del Ambiente, para cada una de estas etapas. Entonces, el caso del proyecto minero en Quimsacocha, como es un proyecto de gran escala, necesita tener una etapa de investigación inicial, luego una etapa de investigación avanzada y luego una etapa de explotación y beneficio. Y para cada una de estas necesita regularizarse ante el Ministerio del Ambiente. Y para cada una de estas tiene que cumplir con otros requisitos adicionales a los de la regularización ambiental. Estos requisitos, por mencionarlos, entre otros, es el tema de la consulta ambiental y el de la consulta previa libre e informada para pueblos y nacionalidades indígenas. Y eso, pues, el proyecto no ha cumplido en ninguna de sus etapas de desarrollo, ¿sí? Entonces, no sé si paramos aquí, hay preguntas, Sí. luego podemos avanzar. Yo quiero saber cuáles son las implicaciones, porque justo hoy día se informó que existe una unión, una fusión entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Minas. Entonces, no sé cuáles serían las implicaciones o por qué se dio esto. Ya, esa es una decisión absolutamente nefasta. Es terrible bajo la lógica de una adecuada administración pública y el derecho, sí, este derecho no es muy conocido, pero para que todo el mundo sepa, ¿no? Las personas tenemos el derecho a la buena administración pública. Eso significa que las personas tenemos el derecho a tener buenas y buenos administradores públicos, a tener un buen gobierno, cosa que no está sucediendo ahora, ¿sí? Y voy a ser muy directo y muy concreto. El gobierno de Daniel Noboa es un gobierno nefasto bajo la lógica de Estado que tenemos. ¿Cuál es la lógica de Estado que tenemos? Un Estado, ¿sí?, constitucional de derechos y justicia. Y bajo esta lógica de Estado significa que el Estado como primera obligación es la garantía y la protección y la tutela de derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Pero el gobierno actual simplemente no responde a eso. Una muestra de aquello es justamente lo que acabas de mencionar. El día de ayer se emitió el decreto ejecutivo número 60. El decreto ejecutivo lo que hace es fusionar a distintas carteras de Estado. Una de ellas es justamente la del Ministerio del Ambiente, que le fusiona al Ministerio de Energía y Minas. Eso quiere decir que ahora va a desaparecer el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y va a estar supeditado a la autoridad del Ministerio de Energía y Minas. En el mejor de los casos, el Ministerio del Ambiente va a pasar a ser un viceministerio del Ministerio de Energía y Minas,
Pero eso significa que las capacidades actuales que tiene el Ministerio del Ambiente, que no son suficientes, ¿sí? Lamentablemente el Ministerio del Ambiente es uno de los ministerios que menos presupuesto ejecuta y que menos obligaciones, ¿sí? Bajo un estatuto, bajo unas normas propias, no las cumple, ¿sí? Y tampoco cumple con su obligación de ser el garante de los derechos de la naturaleza, porque lamentablemente el ministerio se ha convertido en un tramitador, ¿sí? De permisos ambientales para el desarrollo de actividades y principalmente actividades extractivas, sean mineras, sean petroleras, sean agroindustriales, sean energéticas, las que sea, pero el ministerio no cuida y no vela por los derechos de la naturaleza aplicando principios que están en la Constitución. El principio de precaución ambiental, el principio de prevención ambiental, el principio indubio pro natura, entre otros. Entonces, este decreto lo que hace es simplemente disminuir las capacidades ambientales o de control ambiental que tiene el Estado ecuatoriano, y lo que hace es armar una jerarquía entre el Ministerio de Minas y el Ministerio del Ambiente. Y ahora el Ministerio del Ambiente va a tener que hacer básicamente lo que digan las autoridades de minería y energía del país. Entonces, ¿eso qué significa? Que simplemente vemos que la capacidad de control ambiental en función de los derechos de la naturaleza, una vez más es afectado. Una vez más se disminuye y una vez más estamos atentando contra los derechos de la naturaleza. Entonces se podría decir que hasta cierto punto es inconstitucional también. Ese es un debate muy interesante. Desde mi punto de vista, es inconstitucional lo que se está haciendo porque efectivamente esta decisión afecta a los derechos de la naturaleza y cualquier afectación a los derechos, ya sea humanos o de la naturaleza, es inconstitucional. Bueno, y también para dar un poco de contexto, más o menos hablando de los derechos que nos da la Constitución. Primero, el artículo 261 nos dice que el Estado central tendría competencia exclusiva sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. Es decir, el Estado puede otorgar o cancelar concesiones mineras, como habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, también existe otro artículo que nos habla sobre la consulta popular. Y este es el artículo 104 de la Constitución, que permite a los gobiernos seccionales convocar a consultas populares sobre temas de su competencia. Entonces, aunque exista este derecho a que las personas opinen, el Estado igualmente tiene la potestad para dejar de lado esas opiniones. Más que nada puede tomarse como una formalidad, porque si bien tienen el derecho a ser escuchados, no son escuchados los ciudadanos. Muy bien. Sobre eso varias cosas. Primero, las consultas populares no son una expresión de opinión. Las consultas populares son una manifestación de la voluntad soberana. Es decir, la Constitución reconoce que por medio de las consultas populares, que además son mecanismos de democracia directa, ¿a qué me refiero con mecanismos de democracia directa? Son instrumentos que permiten que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones de manera directa sobre asuntos de interés público. ¿Sí? Todo lo que sea un asunto de interés público puede ser sometido a consultas populares con ciertas restricciones, ¿sí? Muy específicas, que no vale profundizar en este momento. Pero sobre temas de minería, sobre temas de extractivismo, sobre temas de protección de fuentes hídricas, ¿se puede realizar consultas? Se puede realizar consultas. Y lo hemos hecho, en el caso de Girón y en el caso de Cuenca. Ahora, tu pregunta es muy interesante. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Sí? En sus distintos niveles de gobierno. Cuando decimos distintos niveles de gobierno estamos hablando del gobierno central, ¿verdad? El ejecutivo principalmente, es decir, el presidente, los ministerios, las secretarías. Luego los gobiernos locales. Estamos hablando del gobierno provincial, el gobierno cantonal y el gobierno parroquial. ¿Qué tiene que hacer el Estado en toda su estructura, en todos sus distintos niveles de gobierno? Según la Constitución, en su artículo 106, tienen que acatar de manera inmediata y obligatoria los resultados de una consulta popular. Tienen la obligación de hacerlo. Tienen toda la obligación de hacerlo. ¿Qué significa que no acaten estas decisiones? Significa que están incumpliendo con la Constitución del Ecuador. Hay mecanismos para poder obligar a los gobiernos, ¿sí?, al Estado en su totalidad a que cumpla con lo que dice la Constitución. Hay una serie de mecanismos. Ya voy a llegar allá. Pero analicemos el caso concreto de la consulta popular de Girón y la consulta popular de Cuenca. O más bien centrémonos en el caso específico de la consulta de Cuenca. Sí, porque eso, digamos, es lo que está un poco en discusión en este momento. ¿Por qué?
porque la zona donde se encuentra el material mineralizado que se quiere explotar en Quimsacocha se encuentra dentro del Cantón Cuenca, no en el Cantón Girón. ¿Sí? Entonces, por eso, después de haber obtenido la victoria de la consulta popular en Girón, pasamos a la consulta popular de Cuenca. No bastaba con Girón. Si bien el campamento minero y el punto de acceso a Quimsacocha está por Girón, ¿sí? La zona donde se va a explotar, se va a extraer el material mineralizado está en Cuenca. ¿Sí? Entonces, en el caso de la consulta popular de Cuenca, ¿qué es lo que tiene que hacerse en concreto? Ustedes se acordarán que, no voy a decirles la pregunta, fueron 5 preguntas, no voy a decirles la pregunta larga, sino en estricto sentido lo que se consultó por medio de la consulta popular de Cuenca era si es que la gente en Cuenca estábamos de acuerdo con que se prohíba la explotación minera en las zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca, en 5 zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca. El 7 de febrero del 2021, el 80.03% de las personas en Cuenca, de los votantes y las votantes, decidieron que sí, que estamos de acuerdo con prohibir la explotación minera. ¿Eso qué significa? Que todo proyecto minero, ¿sí?, que se encuentra dentro de las zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca, que no hayan alcanzado la etapa de explotación, ¿se acuerdan que les contaba antes que los proyectos tienen distintas etapas? Ya, todo proyecto minero que no haya alcanzado la etapa de explotación hasta el 7 de febrero del 2021 se ve afectado por los resultados de la consulta popular, ¿sí? Eso quiere decir que simplemente en estas zonas de recarga hídrica no se puede hacer explotación minera producto de la consulta popular de Cuenca. ¿Queda claro el asunto? Sí. Ahora, ¿cómo tienen que acatar esta decisión del pueblo soberano de Cuenca a los distintos niveles de gobierno? En el caso del Ejecutivo, en el caso del gobierno central, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, no debería expedir licencias ambientales que habiliten la etapa de explotación a ningún proyecto minero, ¿sí? En el caso del gobierno local, el gobierno de Cuenca, ¿cómo cumple con esta obligación de la consulta popular? Por medio de la inclusión de la prohibición de explotación minera en sus instrumentos de planificación territorial. ¿Cuáles son estos? El Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, el famoso PDOT, y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, el famoso PUCS, ¿sí? Ahora, ahí entramos en un asunto de competencias, un conflicto de competencias. En la realidad no existe este conflicto de competencias. ¿Por qué? La Constitución nos dice el gobierno central, el Estado central tiene la competencia sobre el subsuelo, sobre los recursos naturales no renovables que se encuentran en el subsuelo, ¿verdad? Pero los municipios tienen la competencia sobre el uso del suelo. Ustedes díganme algo, ¿cómo acceden al subsuelo sin alterar el suelo? ¿Es posible? No, no tiene sentido. Materialmente es imposible, ¿verdad? Entonces, para que un proyecto minero pueda desarrollar sus actividades mineras, necesita permisos de uso de suelo por parte de los municipios. El municipio de Cuenca le puede negar el permiso de uso de suelo a la empresa minera en Quimsacocha, le puede negar. Sí. ¿Por qué? Porque Cuenca, por medio de la consulta popular, ya decidió prohibir la explotación minera en estos territorios. Entonces, simple y llanamente, cumpliendo sus propias competencias, el municipio de Cuenca le puede decir, oiga, señora empresa minera, a usted le vamos a negar el permiso de uso de suelo para la construcción de la represa de Relaves, por ejemplo, o para la construcción de la planta de refinamiento, o para la construcción del campamento minero. Para cualquier infraestructura que la empresa minera se le debe negar los permisos de uso de suelo, el municipio de Cuenca debe negar el permiso de uso de suelo y así cumplir con la decisión por medio de la consulta popular de ¿Y Cuenca. por qué no lo ha hecho? Ya, esa es una muy buena pregunta. Porque ¿Por está qué no en lo ha contra. Vamos analizando los distintos niveles de gobierno, ¿ya? ¿Por qué el Ministerio del Ambiente le dio la licencia de explotación a la empresa minera si es que está prohibido por medio de la consulta popular? ¿Ya? No debió haberle dado, así de simple y sencillo. Y esta decisión es inconstitucional, ¿sí? Empecemos por el final. ¿Por qué no debió haberle dado? Por lo que dijimos antes, ¿verdad? Porque por medio de la consulta popular se prohibió la explotación minera. El proyecto minero Loma Larga, que está siendo impulsado por la empresa minera DPM Ecuador, que es subsidiaria de la empresa que tiene el capital del proyecto minero, que es la Dundee Precious Metals, es una empresa canadiense.
lo que hace, ¿sí?, es tramitar el permiso de explotación, la licencia ambiental para la explotación en Quimsacocha por medio del proyecto Loma Larga, bajo un argumento extremadamente rebuscado, ¿sí?, pero que lamentablemente el gobierno lo está aceptando. El gobierno, ojo, no el Estado. El gobierno es el que toma las decisiones. El Estado es una institución que se administra por medio del gobierno. Acordémonos de esto. Entonces la responsabilidad no es del Estado, es del gobierno. Entonces, el gobierno está comprando el discurso de la empresa minera, pero el discurso también de otros sectores, como por ejemplo la Cámara de Minería del Ecuador. ¿Qué dice la empresa? Dice, a ver, ya, efectivamente se realizó la consulta y la consulta se ganó con el 80% de la aprobación de los votantes en Cuenca, ¿verdad? Pero la interpretación que da el sector minero es que la consulta popular no tiene efectos retroactivos. Eso lo dice la Corte Constitucional en el dictamen que habilita la consulta popular de Cuenca. Y estamos de acuerdo, efectivamente la consulta popular no tiene efectos retroactivos. ¿Eso qué significa? Que no va a afectar los derechos, ¿sí?, de los concesionarios mineros en cuanto a la concesión. Aquí hay que diferenciar varias cosas y por eso les mencionaba todo esto antes. Recordemos un poquito. La concesión es el derecho, ¿sí?, el derecho que tiene un titular minero para poder realizar actividades mineras en un territorio específico que lo conocemos como polígono minero o concesión minera, ¿verdad? Ahora, recordemos nuevamente, los proyectos mineros tienen distintas etapas. ¿Sobre qué consultamos en la consulta popular de Cuenca? Sobre la etapa de explotación, específicamente sobre la etapa de explotación. ¿Qué dicen los mineros? La consulta popular de Cuenca no tiene efectos retroactivos y por tanto, todo aquel que tenga una concesión minera en las zonas de recarga hídrica no se ve afectado por los resultados de la consulta popular. ¿Esta interpretación es constitucional? ¿Esta interpretación es legal? La respuesta simple y sencilla es no. ¿Por qué? Sí, porque la misma Corte Constitucional, en dictámenes previos en los que no daba paso, recordemos esto, no daba paso a consultas populares, ¿sí?, decía que no daba paso a estas consultas populares porque las consultas o los proyectos de consulta que se estaban proponiendo no especificaban sobre los tipos de minería, por un lado, luego no especificaban sobre el tamaño de la minería y luego no especificaban sobre el territorio donde se quería realizar la consulta popular o donde iba a tener efectos la consulta popular. Asentemos eso tan general sobre algo específico, en el caso de Quimsacocha. Lo que la Corte nos estaba diciendo es que si nosotros queremos proponer una consulta popular, tenemos que hacerlo especificando el tamaño de minería al que queremos afectar, ¿sí? Por eso, en la pregunta hablábamos de minería a gran escala. Luego la Corte nos dice, ustedes tienen que establecer la etapa de desarrollo del proyecto minero al que quieren afectar con el desarrollo de una consulta popular. Porque puede haber gente que esté de acuerdo con la exploración inicial, pero que luego no esté de acuerdo con la exploración avanzada. O puede que estén de acuerdo con la exploración inicial y avanzada, pero que no estén de acuerdo con la explotación. Y por eso en la pregunta de la consulta pusimos la explotación minera como una etapa técnica, administrativa, sí, y legalmente distinta a las otras etapas. Y luego nos dijeron, especifiquen el territorio, y por eso pusimos las zonas de recarga hídrica. Ahora, ¿esto cómo se traduce en un caso específico? Estamos hablando de el proyecto Loma Larga, que es un proyecto de minería a gran escala, ¿sí?, que busca obtener el permiso de explotación en las zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca. Cumplimos estos tres requisitos y por eso la Corte Constitucional nos dio paso. Entonces, la interpretación que hace el sector minero, la empresa minera, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, ¿es legal y es constitucional? Simplemente no. Porque piensan que por el hecho de que ya se les dio el derecho minero, ya tienen derecho a explotar, y no es así. Tienen que cumplir con una serie de trámites hasta llegar a la fase de explotación, y no alcanzaron la fase de explotación hasta el 7 de febrero del 2021, y por eso la consulta popular les afecta. Y por eso la entrega de la licencia ambiental para la fase de explotación es inconstitucional. Wow. Bueno, vamos a leer un poco de preguntas que nos dejan en Facebook. Dice, ¿cuándo termina la concesión a la minería por parte del Estado?
¿Cuándo termina la concesión a la minería por parte del Estado? ¿Cuándo? O sea, es una pregunta súper amplia. ¿Cuándo termina la concesión? Tratemos de responder en varios momentos. A ver, una concesión termina cuando se ha cumplido con alguno de los requisitos que establece la ley minera para cancelar las concesiones. Una de ellas es, por ejemplo, que se hayan vulnerado derechos humanos. ¿Sí? ¿Cuándo más podría terminar una concesión? Cuando el proyecto minero acabe y culmine con la etapa de cierre de mina, que es la última etapa que tiene un proyecto minero. Entonces ahí simplemente se cierra el proyecto minero y la concesión minera se regresa al Estado, se devuelve al Estado. ¿Cuándo más puede acabar una concesión? En el caso de Quimsacocha, por ejemplo, tendría que acabarse en este momento porque simplemente no pueden avanzar a la etapa de explotación. Entonces, ¿de qué les sirve tener la concesión? Entonces debería cancelarse esas concesiones y devolverse el territorio concesionado a la administración del Estado. ¿Cuándo más puede cancelarse? Cuando hay una decisión judicial, ¿sí? O una decisión administrativa. El Ministerio de Energía y Minas decide, ¿sí? Después de un trámite administrativo, de un proceso administrativo, la cancelación de una concesión minera, entonces ahí también termina la concesión. O cuando hay una decisión de un juez, una jueza que determina que se debe cancelar también una concesión, ahí también puede terminarse la concesión. Ahora, si la pregunta es en términos de tiempos, las concesiones generalmente se otorgan para 25 años y pueden extenderse por 25 años más. Es decir, una concesión puede durar hasta 50 años. Y en casos excepcionales podría durar un poco más, pero pasando por trámites administrativos y una serie de cosas más. Entonces, en términos de tiempo también podría durar esos 50 años. No sé si con eso respondí la pregunta. Ya, y también Nati Villavicencio nos pregunta, o sea, aún así no sea constitucional si el gobierno quiere explotar el Cajas, por ejemplo, entendiendo que Cuenca le dijo que no a la minería. Sí. Entonces, es justamente lo que les decía. Tenemos un gobierno que simplemente no cumple con la Constitución, ¿sí? No cumple con las leyes ecuatorianas. Hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y por eso sus decisiones son inconstitucionales. Y por eso el gobierno que tenemos ahora es un gobierno peligroso, porque simplemente piensa que puede hacer lo que le da la gana, actúa de manera autoritaria y arbitraria y no se somete a la autoridad de la ley y la Constitución. Eso es extremadamente peligroso. Estamos hablando de una dictadura en estricto sentido. Que no exista violencia, que no existan las condiciones habituales que pensamos que deberían existir en una dictadura, ¿no? Porque cuando pensamos en una dictadura, el imaginario es los militares en la calle, entrando en las casas, deteniendo a quien les da la gana, metiendo en la cárcel a sus opositores políticos, pero no necesariamente tiene que suceder así las cosas para que una dictadura funcione. En este mismo momento nos encontramos ante una dictadura porque simplemente el presidente no está haciendo lo que la Constitución y las leyes le obligan, ¿sí? Y lo que el pueblo le ha obligado por medio de la consulta popular. ¿Se acuerdan que yo les decía que existen mecanismos para obligar al Estado y al gobierno a que cumpla con lo decidido en la consulta popular? Pues efectivamente existen mecanismos para eso. Entre otros tenemos al mecanismo de la Corte Constitucional, la institución de la Corte Constitucional para que obligue al presidente a que cumpla con la Constitución. Y en el caso específico de la consulta popular de Cuenca, tenemos la posibilidad de presentar una serie de demandas ante la Corte Constitucional para que luego la Corte Constitucional tramite esas demandas y como decisión por medio de una sentencia obligue al gobierno a que cumpla la Constitución y las leyes. ¿Qué pasa si a pesar de eso el gobierno no cumple la Constitución y las leyes? Simplemente se materializa lo que estábamos diciendo. Estamos ante una dictadura en estricto sentido. El presidente ha incurrido en estas situaciones, Por ejemplo, la Corte Constitucional ya declaró que el estado de emergencia, ¿sí? El estado de conflicto interno que declaró el presidente Noboa para poder sacar a los militares de las calles y hacernos creer que nos encontramos en una guerra interna, no es constitucional, porque simplemente no sigue las reglas del derecho internacional público. Y estas reglas del derecho internacional público establecen una serie de condiciones que no se han cumplido para declarar el estado de conflicto interno. Entonces el presidente está operando sobre un estado de guerra que no ha sido constitucionalmente establecido, que no ha sido constitucionalmente declarado.
Y está haciendo lo mismo con el tema de Quimsacocha, ¿sí? A pesar de la consulta popular, que como analizábamos antes, establece la obligación de que el gobierno, el Estado en sus distintos niveles de gobierno cumpla con la Constitución, el presidente simplemente no está acatando eso. Nos encontramos ante un Estado, un gobierno completamente arbitrario y una dictadura que es muy peligrosa, ¿sí? Que no nos sorprenda que eventualmente envíen a la fuerza pública para controlar Quimsacocha y permitir que el proyecto minero avance. Que no nos sorprenda eso. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer? Ahí ya operan otras reglas. Ya no opera únicamente las reglas de la participación ciudadana. Ahí operan las reglas de la participación social y se activa un mecanismo específico, el del artículo 98 de la Constitución, que es la protesta social. El derecho que tenemos todas las personas, ¿sí?, a movilizarnos a las calles para exigir el cumplimiento de lo que está en la Constitución, para exigir el cumplimiento de la garantía de nuestros derechos constitucionales, ¿sí? Entonces, las condiciones se están dando para esa situación, lamentablemente. Yo sobre esto igual tengo una pregunta. Nos dijiste que cualquier persona, no sé si cualquier persona puede establecer una demanda frente a la Corte Constitucional, cualquier civil o desde cualquier civil. Cualquier persona. Okay. Si ustedes quieren, armemos ahora mismo la demanda y la presentamos. Ok. Y justamente acerca de la opinión de los ciudadanos de la protesta social, Gaby estuvo presente en la marcha por el agua el día sábado. Nos preparó un reportaje que no sé si podemos ver. Listo. Pasemos. Nos encontramos aquí en el punto de unión, que es al frente de la catedral, para ver el inicio de la marcha en contra del proyecto Loma Larga. Por primera vez en el Ecuador, una comunidad ha participado en una consulta previa, libre e informada sobre un proyecto minero. En Pedro de Escaleras, provincia de La Suay, los habitantes dieron su respaldo al avance del proyecto Loma Larga, cumpliendo con la sentencia de la Corte Provincial y el convenio 169 de la OIT. Bueno, después de esta Eucaristía celebrada por los obispos, por los sacerdotes, este momento estamos ya por salir hacia Quimsacocha. Vamos a pasar por Tarqui, la sede del agua, que es Yacuasi, y luego salimos hacia Escaleras, Victoria del Portete, Girón, San Fernando, y de ahí sí ya estamos prácticamente llegando a Quimsacocha. De aquí son más o menos unas 3 horitas. Allá va a ser la entronización de la Virgen de las Aguas de Quimsacocha, con banda de pueblo, habrán actos culturales, ecológicos, espirituales, el saludo a las lagunas, varias actividades. Yo quiero agradecerle a los cuencanos que hoy ha sido masiva esta Eucaristía y ojalá así juntos podamos defender el futuro de los cuencanos, el futuro de la SUAY. Proyecto minero extractivo que está previsto y colocado justo en las fuentes de agua, en la zona de recarga hídrica de donde nacen los ríos, las fuentes, las quebradas, de las que se usa el agua para consumo humano, para el riego, para la producción agrícola. Y entonces, pues es obvio que no se, según los estudios de etapa y otros estudios científicos, la minería es incompatible con el agua en ese lugar concreto. Y por eso, pues los cuencanos vemos amenazada nuestra sustentabilidad a futuro, presente y futura. Mientras la minería ilegal avanza sin control en Ecuador, sus efectos negativos ya son palpables: daños ambientales irreversibles, conflictos sociales y pérdidas de recursos económicos. La Cámara de Minería del Ecuador advierte que esta práctica amenaza los derechos colectivos de las comunidades y debilita la institucionalidad ambiental del país. Por eso, toda Cuenca, desde todos los espacios, también hoy desde la P católica, defiende este don de la vida, este don de Dios. Tenemos que ser sensatos. Es posible que se necesite dinero para el desarrollo del país, pero no a costa de acciones que a la larga son más perjudiciales que positivas. Muchas gracias por este reportaje. En sí, queremos hablar también acerca de los derechos que se violan en este proceso.
Vamos a poner una infografía que... listo. Ya, primero el derecho al agua, que es el artículo 12 de la Constitución del Ecuador, nos dice que el derecho mundial al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, innegable y esencial para la vida. Entonces es el primer derecho que se está violando porque obviamente, como habíamos dicho antes, no se puede hacer un proyecto de extracción minera sin dañar el suelo y especialmente en este ecosistema tan frágil. Entonces el primero es el derecho al agua. También el derecho a la salud, es el artículo 32. Nos dice que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan un buen vivir. Y bueno, la salud se ve afectada porque el agua se va a contaminar. Entonces, obviamente el Estado, el gobierno, también está violando este derecho a la salud. Bueno, tenemos también el derecho a la participación y a la consulta, que habíamos mencionado que está en el artículo 61 y 398, que todas las personas tienen el derecho a ser consultadas y a formar parte de esta democratización, y sin embargo no se está cumpliendo. Exacto. Igual que cualquier proyecto que afecte, debe ser informado y consultado a la comunidad, y si la comunidad se opone, el Estado debe justificar cuál es su decisión, y por lo que nos cuentan y por lo que hemos investigado, no hay algo que fundamente por qué se quiere realizar esta explotación. Esos. Sí, también otra cosa importante a analizar es que Dundee Precious Metals también presentó un informe ambiental en el que minimizan los impactos ambientales que van a tener sobre este páramo. Sin embargo, también Etapa en el 2024 también presentó otro informe que sí presenta más a profundidad cuáles serán estos impactos negativos. Entonces, entre estos está el elevado riesgo de contaminación hídrica por drenaje y metales pesados desde los páramos hacia Cuenca. También el páramo es un ecosistema altamente vulnerable y la minería es incompatible con la conservación hídrica y ecológica de esta zona. El consumo del agua para la minería podría superar a usos humanos, ecológicos y de riesgo. Además, se contaminaría el agua potable y la producción agrícola local. Y eso igual tiene un gran impacto en la salud y en la economía también. También los consumidores de agua expuestos a enfermedades como el cáncer de piel, pulmón, vejiga, daño renal y Alzheimer por acumulación de metales pesados. Entonces es un montón de consecuencias negativas que, a pesar de que fue presentado este informe ante el Ministerio del Ambiente, ellos decidieron ignorarlo completamente. Y yo quiero saber cuáles son estos puntos positivos o por qué se da esta concesión minera. Debe ser económico. ¿Cuáles son los beneficios para este gobierno? Si bien dan empleo, creo que de 1.600 personas más o menos, especialmente ciudadanos de la SUAY. Bueno, tenemos esta parte del empleo, pero más allá de eso, ¿cuáles serían estos beneficios que consideraría el gobierno para dar la concesión? Perfecto. Preguntas muy complejas. Tratemos de responderlas con datos, que sería lo contundente. Empecemos con este tema de qué beneficios traería el proyecto minero primero a nivel local y luego a nivel estatal, a nivel del país. Ustedes hablaron del tema de los empleos, ¿sí? Según la CEPAL, por cada empleo que da la minería, el turismo da 25. Y por cada empleo que da la minería, la agricultura da 100. ¿Qué pasa si afectamos Quimsacocha tomando como base este tema de los empleos? Si es que nosotros sacrificamos literalmente las fuentes hídricas, no solo de Cuenca y de la región, para otorgar 1.600 empleos, ¿sí? En el mejor de los casos 1.600 empleos,
estamos sacrificando la posibilidad de que para el turismo y para la agricultura, la producción agrícola, ¿sí?, se desarrollen muchos empleos más, porque literalmente estamos afectando una zona que constituye la base de cualquier producción agrícola de la región y además la base para desarrollar actividades turísticas. Acordémonos que en Quimsacocha además está el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, donde justamente se encuentran las 3 lagunas. Y el Área Nacional de Recreación Quimsacocha se encuentra completamente rodeado por las concesiones mineras que le pertenecen a la empresa Dundee Precious Metals. ¿Sí? Además, la zona de las concesiones se encuentra dentro de la Reserva Mundial de la Biosfera, el Macizo del Cajas. Y esta Reserva Mundial de la Biosfera tiene dentro de su plan de manejo como uno de los principales o una de las principales actividades productivas el tema del turismo y el tema de la agricultura, ¿sí?, una agricultura sustentable que respete las dinámicas ecológicas y los límites biogeofísicos de esos ecosistemas. Pero si metemos minería ahí, afectamos todo eso e inmediatamente eliminamos la posibilidad de desarrollar 25, ¿sí?, puestos de trabajo por cada puesto de trabajo minero y en actividades turísticas, y 100 puestos de trabajo por cada puesto de trabajo en minería, pero en actividades relacionadas a la agricultura. Entonces, en términos de empleo, realmente la minería no representa lo que supuestamente va a representar. Luego, el Estado, ¿cómo se beneficia de la minería? ¿Sí? El proyecto minero Loma Larga prevé que en los 12 años de funcionamiento, ¿sí?, prevé la obtención de alrededor de $8,000 millones de beneficios económicos. $8,000 millones, ¿sí?, el proyecto minero. De eso, ¿cuánto va hacia el Estado? Más o menos va todavía no está claro el asunto, sí, hay distintos cálculos. El mismo Banco Central del Ecuador, en sus distintas publicaciones, ha establecido que podría ser entre un 25 a un 40% de beneficios al Estado. Entonces, calculemos eso, ¿sí? De $8,000 millones en 12 años, ¿sí?, ¿cuánto representa para el Estado con ese porcentaje? Ahora, dividamos eso. Ese 40% de los $8,000 millones a los 12 años que les estoy mencionando. Y luego eso dividamos para los 18 millones de personas que somos en el Ecuador y que en teoría deberíamos beneficiarnos de esto. ¿Ustedes creen que realmente representa el sacrificio de Quimsacocha, de las fuentes de agua, alrededor de unos $2,000 millones en 12 años? Para nada. Pero ¿por qué el Estado, ¿por qué el gobierno? ¿Por qué el gobierno toma estas decisiones? Vamos a hablar de historia, ¿ya? A finales de los años 90, de los años 80, en Washington sucedió una cosa que ahora le conocemos como el Consenso de Washington. El Consenso de Washington es una doctrina que establece que se debe dar prioridad al sector privado para la ejecución de servicios y la ejecución de las actividades productivas, y que el Estado debe relegarse a un segundo plano y que debe cumplir apenas con funciones específicas, entre otras el tema de la seguridad, por ejemplo, y por lo tanto el Estado tiene que reducirse lo más posible. A esto le conocemos más comúnmente como neoliberalismo. Estoy seguro que habrán escuchado las políticas neoliberales de este gobierno neoliberal. Ya, cuando hacemos referencia al neoliberalismo, hacemos referencia a esto, ¿sí?, a que el Estado tiene que disminuirse lo más posible y quienes tienen que tener mayor preponderancia en las actividades, digamos, cotidianas, en el desarrollo de la vida productiva de un Estado, de una sociedad, son los sectores privados. Y por lo tanto, pero ahora, cuando hablamos de sectores privados, ¿a quiénes nos hacemos referencia principalmente? Es a las empresas y a las corporaciones. Si no es que ustedes y yo como sector privado tenemos esa preponderancia, no. Estamos hablando de empresas y corporaciones, es decir, quienes tienen el capital, ¿sí?
quienes tienen el patrimonio, el dinero acumulado para poder ejercer estas actividades. Entonces, todo lo que es producción no debería hacerlo el Estado, sino debería hacerlo el sector privado, las grandes empresas, los sectores corporativos. Todo lo que es economía no debería ser administrado por el Estado, sino tendría que regularse solo bajo la lógica de regulación del mercado, la supuesta lógica de regulación del mercado, de la oferta y la demanda. ¿Sí? Cosa que en ningún lado del planeta sucede, ni el estado más neoliberal del mundo, que es Estados Unidos, funciona realmente una lógica de libre mercado. El Estado sigue regulando la economía, el Estado sigue regulando la productividad. Entonces, pero este consenso, esta doctrina de Washington nos hace creer eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque bajo esta lógica, lo que está sucediendo ahora es que si ustedes leen la ley de minería dice que quien tiene que hacer las actividades de explotación minera no son los actores privados, sino es el Estado, y que de manera excepcional deberá delegarse a los sectores privados, a las empresas, a las corporaciones, la realización de actividades mineras. Pero ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Que la empresa nacional minera, la ENAMI-EP, ¿sí?, tiene apenas un proyecto, y el resto de proyectos estratégicos lo ejecutan privados. ¿Por qué? Porque seguimos esta doctrina. ¿Sí? Esta doctrina en la que las actividades productivas tienen que realizarlas los sectores corporativos, los sectores empresariales. ¿Ya? Esto a su vez se conecta con algo muy complejo que nosotros le conocemos como la distribución internacional del trabajo. La distribución internacional del trabajo organiza cómo debe funcionar la productividad. Estoy refiriéndome en términos muy generales, ¿ya? Cómo debería funcionar la productividad a nivel mundial. Y bajo esa lógica, tú tienes estados que deberían encargarse de la producción primaria. ¿A qué me refiero con producción primaria? A los productos primarios. ¿Qué son los productos primarios? Cuestiones agrícolas, materia prima, como minerales, como petróleo, ¿sí? Y hay otros estados que son los que se encargan de otros tipos de producciones que son más industrializadas, principalmente ubicados en el norte global. Es por eso que el Ecuador lo que principalmente exporta, y ustedes lo pueden corroborar en cualquier parte, es petróleo, ¿verdad? Otra materia prima como camarones, como cacao, en fin, ¿sí? El Ecuador, dentro de la distribución internacional del trabajo, se encarga de producir materia prima y exportar materia prima. Y dentro de esta materia prima también están los minerales. Otro estado es el que se encarga de coger el cacao y producir chocolate y nos venden a nosotros mismos el chocolate. Otro estado es el que se encarga de importar el crudo, el petróleo y, ¿verdad?, industrializarlo y luego vendernos a nosotros los productos que derivan del petróleo, desde la gasolina, el diésel hasta el plástico y un montón de cosas más. El Estado ecuatoriano exporta el oro, la plata y el cobre, pero otros estados son los que se encargan de procesar esta materia prima y nos venden a nosotros, ¿sí?, el autoeléctrico, por ejemplo, que utiliza toda esta materia prima. O nos vende los celulares, que también utiliza oro, plata y cobre. ¿Ya estamos entendiendo un poquito por dónde va la cosa? Entonces, esta doctrina, este consenso de Washington, obliga a que existan estos estados primario exportadores, y que no se desarrolle la industria en estos mismos estados. Y al ser el Estado ecuatoriano un estado bajo esta distribución internacional, un estado primario exportador, entonces estamos condenados, ¿sí?, a ser un estado que tenga que explotar su naturaleza, que tenga que explotar sus ecosistemas, que tenga que explotar sus recursos para poder dar estos recursos a el norte global, donde se encuentran principalmente las industrias. ¿Eso pasa solo en el Ecuador? No pasa solo en el Ecuador. Esto mismo pasa en Perú, esto mismo pasa en Chile, esto mismo pasa en Colombia, y ni hablar del caso de África, que es incluso mucho más lamentable y mucho más complejo. Entonces, ¿por qué el Estado ecuatoriano termina tomando estas decisiones que no nos convienen, ¿sí?, para favorecer a los grandes sectores corporativos que vienen a hacer minería en el Ecuador? Justamente por todo lo que les comentaba antes.
un poquito de historia. Todo lo que les comentaba antes. Los gobiernos, el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso y el gobierno de Noboa, ¿sí? Correa y el gobierno de Correa también fue un gobierno muy extractivista, ¿sí? El extractivismo minero avanzó un montón dentro del gobierno de Correa, pero se manejaba con otras dinámicas, con otro objetivo, con otras líneas, que tampoco eran las más adecuadas, ¿sí? Ahorita no estamos haciendo apología de ningún gobierno, pero con los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa se alinean a la doctrina de Washington y por lo tanto tratan sí o sí de dar mayor preponderancia a las empresas antes que al Estado, y por lo tanto no importa el sacrificio que tenga que hacer el Estado ecuatoriano. No importa si hacer minería para beneficiar a una empresa minera como la Dundee Precious Metals significa la destrucción de fuentes hídricas, significa la destrucción de los páramos, significa la afectación de más de 600,000 personas que dependemos de esa agua, porque estamos cumpliendo con esta doctrina política de beneficiar a los sectores privados, de beneficiar a las empresas y a las corporaciones. ¿Sí? Es una cuestión mucho más compleja que la que podemos percibir, y por eso estas discusiones no son solamente técnicas, son discusiones también políticas. Creo que ahí me quedo. Wow. Y sí, de hecho, es muy interesante conocer todos los antecedentes que llevan a esta decisión. Entonces, se podría plantear como solución que el Ecuador se vuelva un país que manufactura, ya industrializado, como para evitar que se exploten sus recursos naturales. Bueno, y como habíamos dicho antes, también se ejerce este proceso de resistencia. Desde diferentes sectores se han realizado diferentes marchas para apoyar pues, la no explotación a estos recursos mineros. Entonces, también hemos preparado unas entrevistas a los estudiantes de nuestra carrera para que nos comenten cuál es su opinión sobre este tema. Y luego también hemos consultado a líderes estudiantiles en todo este proceso de resistencia. Bueno, pues primero que nada, es una decisión antipopular, por así decirlo, pues ya hubieron 2 consultas previas en las que el 80% de la población que votó decidió que no quería la minería para nada, y menos en esta área de Quimsacocha, y también es una irresponsabilidad gubernamental debido a que las extracciones mineras generan mucha contaminación, más allá del área natural que se pierden las vertientes, porque en esta área de Quimsacocha, bueno, estuve en el lugar propio, en esta área de Quimsacocha es donde están las vertientes nacientes, justo los colchones de agua, y es justo estas áreas las que se quiere como que involucrar en la minería. Actualmente ya está intervenido, entonces para mí considero que esto es una irresponsabilidad tremenda por parte del gobierno nacional. Bueno, yo creo que es una medida tomada desde la necesidad, que no ha sido analizada desde un contexto ambiental, ya que sabemos que esta laguna es una de las fuentes principales a nivel del país, de Cuenca, y hay una afectación directa al medio ambiente. Obviamente va a haber esas cuestiones políticas en donde se vela por la economía del país, pero creo que no es el camino. Debería reconsiderarse este espacio para poder protegerlo y asimismo pues valorar estos recursos que tenemos, que obviamente no se transmiten económicamente, pero son los ideales para nuestro día a día, para mantenernos saludables y tener en cuenta eso. Bueno, yo estoy en contra totalmente de la minería en todo el país, en realidad no solo en Quimsacocha, porque se va en contra de nuestras leyes, de nuestra constitución, y pasa por encima de una consulta previa que se hizo aquí en la ciudad de Cuenca y a nivel provincial también. Entonces mi opinión es que estoy completamente en contra, que me parece un retroceso en temas normativos y legislativos, porque existe en nuestra constitución y que es algo que afecta realmente a todos, no solo a la SUAY como tal, sino en general al país, porque
nuestras fuentes de agua son las que surgen de aquí para el resto de todo el país, entonces es negativo incluso para el país en general. Bueno, yo creo que en realidad es una situación muy triste y preocupante a la vez, ya que por parte del Estado se está priorizando muchas veces la parte económica en vez de tomar en cuenta lo que significa y representa Quimsacocha en la actualidad, que es vida realmente, ya que nos proporciona el agua con el que, por ejemplo, en la parte de Azuaya se sustenta. Entonces entiendo la lucha y la preocupación de las personas, y en realidad yo creo que el Estado sí debería considerar, más allá de esos fines económicos que tiene, el poder pensar realmente cuál es el bienestar de las personas y del país también. Es una situación súper preocupante, sobre todo por los efectos que va a causar, todos los impactos que va a causar en Quimsacocha, siendo una de las fuentes más importantes que tiene Cuenca, sobre todo para el abastecimiento del agua potable. Es una zona donde se capta para diversos tratamientos y abastecer zonas, sobre todo de Tarqui y otras comunidades de la zona. Además, toda esa agua baja por los ríos que cruzan, uno de los ríos que cruza Cuenca. El impacto va a ser súper fuerte y no es posible que se esté dando prioridad a los intereses económicos, aunque digan que el Estado va a recibir regalías por la extracción del oro. Eso no es significativo con relación a todo el daño que va a causar, sobre todo considerando, como decía, este es un paraje natural donde definitivamente nacen fuentes hídricas. Hay que decirle mucha trascendencia para la ciudad y toda la población. Listo, gracias por este reportaje. Tenemos algunas preguntas en el chat, en la transmisión en vivo. Ayelen nos dice, ¿qué efectos concretos tendría la minería en el ecosistema de Quimsacocha? Ya. Concretamente hablando, al ser minería subterránea, lo que hace es causar un efecto disruptivo sobre las funciones ecológicas de este ecosistema, que es un ecosistema páramo. El páramo, entre una de sus funciones ecológicas, es justamente la regulación hídrica. ¿Sí? Por eso muchas veces se dice que el páramo es una fábrica de agua, ¿verdad? Uh-huh. Cuando tú, tunelas en el páramo y rompes la estructura del suelo, alteras la estructura del suelo, lo que haces es alterar la capacidad que tiene el páramo para poder regular el ciclo hídrico, además de que liberas metales pesados. De hecho, por cada tonelada de material, de roca que se extrae, podemos encontrar entre 8 y 11% de arsénico, que sería liberado a aguas subterráneas y aguas superficiales. Entonces eso también terminaría afectando no solamente el ecosistema, no solamente la biodiversidad, sino también termina afectando a quienes bebemos de esa agua. Sí, justamente como mencionaba un poquito antes, enfermedades como el cáncer a la piel, a la vejiga, muchísimos problemas de salud. Por ese tema de contaminación. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de protección tiene el agua dentro del marco legal ecuatoriano? ¿Qué importancia tiene esto en el caso de Quimsacocha? El agua, de hecho, tiene protección absoluta. ¿Sí? Bajo una lógica constitucional, el agua primero es un derecho humano, luego el agua también es un derecho, es un sujeto que tiene derechos propios cuando lo encontramos en distintos cuerpos. Pensemos en dos casos simbólicos en el Ecuador. El caso de Ilincocha, aquí en el Cajas, ganamos una acción de protección contra el Ministerio del Ambiente, el municipio, porque estaban afectando la laguna de Quimsacocha, y el caso del río Machángara en Quito, por ejemplo, ¿sí? Que también, al ser un cuerpo hídrico, se peleó por medio de una acción de protección también para que se reconozca como sujeto de derechos y se garantice el derecho de ese cuerpo hídrico como parte de los derechos de la naturaleza. Y luego el agua también significa un derecho para la naturaleza. Cuando hablamos del caudal ecológico, el caudal ecológico es una cantidad de agua que tiene que garantizarse para que los ecosistemas puedan seguir existiendo.
Entonces, por más que se den permisos de uso de agua, por ejemplo, para cualquier actividad, desde minería hasta agricultura, se tiene que respetar el caudal ecológico porque es la cantidad de agua que se calcula que necesita un ecosistema o una serie de ecosistemas para seguir viviendo. Entonces, por eso el agua tiene máxima prioridad en nuestra Constitución, pero lamentablemente el gobierno hace caso omiso de aquello. Por lo general, estas actividades en contra de, o sea, ¿cuánto tiempo duran? O, por ejemplo, ¿en qué momento dicen como que, bueno, no se va a hacer esto y se retiran y vuelve a la normalidad como tal? ¿En cuánto habría una recuperación de los cuerpos hídricos o cuánto duraría una...? Por ejemplo, ahorita están las activaciones en Quimsacocha. ¿En qué momento las empresas dicen como que, bueno, nos retiramos, no se va a hacer nada? Es por un contrato que se hace por la concesión. Creo que de Quimsacocha tiene 12 años. Y luego hay 5 años de recuperación ambiental. De cierre de la mina y restauración ecológica. Entonces, 20 años. 17, pero 17. La empresa anunció que están en investigaciones para ampliar la vida de la mina. Entonces podría durar mucho más. Acuérdense que lo que les mencionaba es puede durar 25 años la concesión con la posibilidad de expandirse 25 años más. Ya, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos mencionan, ¿tenemos necesariamente que alinearnos a la doctrina de Washington? O sea, históricamente ya estamos alineados, ¿no? Sí. Ahora, la cuestión es cómo decidimos si alinearnos o no. Lamentablemente uno de los momentos en los que decidimos eso es cuando decidimos un gobierno. Votar por Noboa fue decidir alinearnos a aquello. ¿Se puede disputar aquello más allá de las elecciones presidenciales? Sí, absolutamente. Por medio de, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, la consulta popular de Cuenca y todas las luchas en contra de la minería por la defensa de los ecosistemas, la naturaleza y la biodiversidad en el Ecuador, es una disputa en contra de ello. Y nos estamos disputando la manera en la que queremos vivir en este país. Además, sí, son cosas que no se ven directamente, ¿no? Pero también estamos disputándonos del modelo, ¿sí? El modelo económico, el modelo energético, el modelo productivo que queremos tener en el país. Y muchas veces ustedes van a ver en las propuestas que salen desde los espacios y las organizaciones que estamos en estas peleas, siempre apuntamos hacia la posibilidad de conseguir una bioeconomía. Una economía que se sustente sobre la vida, sobre cuidar la vida, sobre cuidar los ecosistemas, sobre cuidar el agua. ¿Se puede lograr eso? Sí, por supuesto. Hay opciones que nos permiten sostener toda una estructura económica sobre aquello. Pensemos en el turismo científico, por ejemplo. El Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, ¿verdad? Y al ser uno de los países más biodiversos del mundo, también tenemos una gran diversidad genética. Y en la genética podemos encontrar, ¿sí? Una fuente para una serie de industrias, desde la farmacéutica hasta producción de nuevas patentes para cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si es que afectamos la naturaleza, estamos perdiendo la posibilidad real de generar una verdadera industria de turismo científico que pueda garantizarnos acceso por medio de estas actividades. Les pongo un ejemplo concreto. Estábamos en la audiencia de acción de protección para eliminar la minería del bosque protector Los Cedros, ¿sí? En el norte del Ecuador. Ahí intervino un científico. Este científico dijo, para la investigación de una sola especie de rana, ¿sí? Yo he financiado alrededor de $300,000, de $300,000 en un lapso de 6 meses. $300,000 en un lapso de 6 meses para una sola rana, que incluyó el pago de guías, el pago de restaurantes, alimentación en general, el pago de hospedaje, el pago de movilización, en fin, una dinamización absoluta de la economía, para investigar una sola especie de rana. El Ecuador tiene miles de especies de anfibios, sin contar las miles de especies de aves, las miles de especies de plantas que existen. Es decir, podemos construir una verdadera potencia bioeconómica aquí en el Ecuador, pero lamentablemente estas doctrinas económicas nos condenan a todo lo contrario.
Entonces, ¿podemos salirnos de esas doctrinas? Podemos, en varios momentos, en varias disputas, desde las elecciones presidenciales hasta cómo defendemos nuestros territorios. Son una disputa permanente de aquello. Muchas gracias. Tenemos otra que nos dice que el Estado aprueba estas extracciones es no saber cómo gobernar un país. ¿Qué medidas deberían ponerse encima de estas medidas? O sea, de hecho, es saber no gobernar un país, porque no están gobernando para la gente, están gobernando para intereses, están gobernando para el capital, están gobernando para las empresas. Eso no es gobernar un país. ¿Se acuerdan que hablábamos a un principio que los gobiernos y el Estado tienen como máxima obligación la garantía de derechos? Sí. Pues las decisiones que está tomando ahora el presidente simplemente no están cumpliendo con esa máxima y por lo tanto podemos decir claramente que eso no es un gobierno, es un desgobierno, todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Una dictadura. ¿Qué podemos hacer frente a eso? La respuesta, y puede que suene cliché, es organizarnos. ¿Qué significa organizarnos? Empecemos por discutir lo que está sucediendo en el país. No planteemos esta típica respuesta de no, esas son cuestiones políticas y yo no me meto con la política, no me interesa la política, soy apolítico. La política no existe, porque absolutamente todo es político, ¿sí? Hay que diferenciar que dentro de la política existe una parte que es la política partidista y si queremos no involucrarnos con la política partidista, no lo hacemos. Espacios como el Cabildo por el Agua, por ejemplo, no nos involucramos con la política partidista, pero tenemos claro que somos parte de la disputa política, porque la política básicamente significa la manera en la que administramos el poder en nuestras sociedades. En este momento tenemos un presidente con un exceso de poder y tenemos que disputarnos de ese poder, porque el poder no debe ser del presidente, el poder debe ser de la gente, el poder debe ser del pueblo. El poder debe ser de los sectores organizados para tener una correcta administración del Estado. Si el gobierno no responde, si el gobierno abusa de ese poder para beneficiarse a sí mismo, a los grupos de poder, Noboa pertenece a un grupo de poder económico que es el grupo Nobis, ¿verdad? Entonces el pueblo tiene que disputar ese poder. Por eso es político, porque la decisión de explotar Quimsacocha surge de ese poder político. Y por eso la discusión de Quimsacocha también es una discusión política. Y aquí estamos cuidando de que no se convierta en una discusión político-partidista, ¿sí? De que ningún partido político, ni el YACU, ni la Revolución Ciudadana, ni el gobierno con ADN, ni cualquier otro partido político quiera adueñarse de esta discusión, sino que sea algo plenamente social, plenamente ciudadano, que puedan participar estos sectores sin duda, con su agenda, con sus intereses y todo eso, pero siempre con el gran objetivo de que esta sea una disputa y una lucha desde lo social, que ningún partido político lo capitalice, porque cuando eso sucede también se desvían hacia otros intereses. Ahora, ¿qué nos recomendaría a los jóvenes o a las personas en general que quieren organizarse para defender el agua y para defender estos territorios como tal? A ver, lamentablemente estos temas son temas complejos. Creo que a lo largo de esta conversación que hemos tenido nos hemos dado cuenta de que implican el acceso a un conocimiento especializado, el acceso a una información que muchas veces también queda en manos de unos pocos. Generalmente el gobierno no nos permite acceder a la información ambiental, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, el plan de manejo ambiental, una serie de instrumentos que nos permitiría saber qué efectivamente va a suceder en Quimsacocha. Y muchas veces estos instrumentos ambientales, esta información ambiental también está mal levantada, está mal hecha. Uno de los informes que analiza Etapa para su propio informe, que es el informe pericial de Terrae sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto Loma Larga, en sus conclusiones establece de manera muy concreta que el estudio de impacto ambiental para el proyecto Loma Larga está mal hecho. Y aún así, el gobierno está autorizando con esa información mal hecha el desarrollo del proyecto minero. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a organizarnos en distintos espacios? Yo recomendaría que nos acerquemos a las organizaciones y a los espacios que ya llevamos un buen tiempo trabajando estos temas, justamente para poder acceder a esta organización. Eso no necesariamente significa que vayamos y seamos parte de estos espacios. Si, por ejemplo, hay personas que quieren organizar su propio grupo ecologista, ¿sí?
su propio grupo de defensa del agua, su propio equipo de comunicación, pongamos, para poder fortalecer desde la comunicación la defensa del agua. Háganlo con absoluta libertad. Desde el Cabildo por el Agua les podemos apoyar con información, con formación, les podemos apoyar con contactos, ¿sí?, con las comunidades, con las personas, les podemos ayudar con lo que haga falta. Sí, porque tampoco se trata de que un solo grupo capitalice completamente esta lucha. Esta lucha tiene que ser lo más plural, lo más diversa, lo más abierta posible. Y de hecho invitamos a que nuevos grupos se organicen. Y desde el Cabildo por el Agua les podemos dar esta información para que se tomen las mejores decisiones en su propio proceso organizativo, desde lo jurídico, lo técnico, que son generalmente las cuestiones más complejas. Sí, ahorita podemos justamente pasar con las entrevistas que hicimos a estos líderes estudiantiles que resisten hacia estos procesos de extractivismo. Bueno, entrevistamos primero a Noelia Ochoa, quien es presidenta de la FEWE, y también a José Quesada, quien es un estudiante de sociología, pero también trabaja mucho por la lucha del agua y del medio ambiente. Hola, ¿qué tal con todos y con todas? Mi nombre es Noelia Ochoa, la presidenta de la FEWE. A ver, nosotros consideramos, y sobre todo hablando desde la FEWE, hemos sido sumamente claros con esta situación. El rechazo categórico a que al Estado ecuatoriano, a través del gobierno de Daniel Noboa, haya otorgado una licencia para el proyecto Loma Larga, en donde, valga la redundancia, se otorga esta licencia para explotar minerales de donde vienen las zonas, de donde viene el agua para las y los azuayos. Esta es una decisión completamente preocupante, porque aquí yo creo que debemos de preguntarnos lo siguiente. Lo que cuestionamos realmente es quién extrae, para qué extrae y quién se beneficia de esta extracción de estos minerales. Y obviamente responde a un modelo actual, a una extracción minera que está al servicio de un capital privado y que no responde este capital privado ni siquiera al 5% de ecuatorianos y ecuatorianas que vivimos aquí, y que muchas veces esta extracción de minerales no va a ninguna familia ecuatoriana, no, sino va a una empresa privada como lo es la Dun Precious Metals, y que estas empresas privadas llegan con el respaldo de alguien, ¿no? Con el respaldo del Estado, con el respaldo ahora del gobierno de Daniel Noboa, como mencionaba en un comienzo. Hay una licencia de otorgamiento para el proyecto de Loma Larga en donde se explote donde se tenga que explotar. Y eso también saltándose el mandato popular. Nosotros en 2021 ya dijimos, más del 85% de ecuatorianos, de azuayos y azuayas, mencionamos que no queremos minería en zonas de recarga hídrica. Ya lo decidimos, las comunidades, los pueblos, las y los cuencanos, las y los azuayos salimos a las calles a defender esta posición. Pero este es un modelo capitalista básicamente, en donde toda esta explotación iría a un capital privado, a un capital en donde solo pocos se beneficiarían de esto, en un modelo, y nosotros creemos que debe de haber un modelo en donde las decisiones sobre nuestro territorio sean mucho más importantes que la cartera del Estado, que el pacto que haya hecho con el Estado o el pacto que hizo ya el gobierno de Daniel Noboa previo a llegar nuevamente a la presidencia, y que ahora evidentemente esas negociaciones que hubieron antes ahora están ocurriendo con Quimsacocha, y no solo con Quimsacocha, con Palmas y con algunas otras zonas que también son de recarga hídrica en el Ecuador, en el país. Ecuador es un país mega diverso, y que lastimosamente con un presidente como el nuestro, en donde lo único que le importa es solventar su bolsillo y el bolsillo de la oligarquía ecuatoriana, y que no le importa hacer crecer a las familias, dándonos derecho, dándonos educación a través tal vez de estos proyectos en donde capaz
Si algún día existiese una verdadera soberanía sobre los recursos, en donde este fruto de la minería se destine a garantizar salud, educación, vivienda, empleabilidad, trabajo digno, una vida digna, y no ganancias para las minorías o para las grandes empresas que además son extranjeras, capaz podríamos ahí estar discutiendo la posibilidad de una minería al servicio del pueblo, pero del pueblo trabajador. Porque mientras la extracción siga estando en manos de transnacionales, siga estando en manos de empresas extranjeras y de gobiernos que actúan con sus administraciones a favor de las mismas y a favor también de sus bolsillos, lo que está pasando es un saqueo, no existe desarrollo. Y sobre todo nosotros lo que mencionamos con esto, con el proyecto de Loma Larga, es no porque no creamos en el aprovechamiento de la riqueza nacional, sino porque defendemos que esa riqueza primero debe de servir para quienes históricamente han sido despojados de sus tierras, de sus pueblos, y que evidentemente debamos de ser nosotros sobre todo quienes defendamos esto. Ha habido históricamente, como menciono, un despojo de todo, y lastimosamente darle a una transnacional estos proyectos y sobre todo otorgar una licencia para que vengan y hay esta extracción de los minerales en Quimsacocha, a la final es una repercusión para todos y todos los azuayos. Hay 500,000 que nos abastecemos del agua, que nos abastecemos de esa agua de las fuentes hídricas que llegan desde Quimsacocha, que pasan por un montón de zonas desde Quimsacocha hasta Cuenca, y que lastimosamente sí, el Estado ha otorgado, y eso hay que señalarlo y judicializarlo, pero bueno, ahorita lastimosamente los aparatos del Estado evidentemente están cooptados por el mismo gobierno, y que sobre todo yo creo que como estudiantes no podemos quedarnos al margen. Somos una parte de una generación que está heredando todas estas luchas, pero no está heredando más bien solo estas luchas, sino también estos problemas. Y a través de estas luchas debemos de responsabilizarnos, defender lo que es común, defender lo que es vital. Y la minería en estos páramos, ahora, en estas condiciones, con este modelo económico, no es una solución. Es una amenaza directa a la salud, a la agricultura, a la soberanía alimentaria y sobre todo a la justicia ambiental. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, yo creo que eso sí hay que dejarlo sumamente claro, y sobre todo todos y todas quienes defendemos el páramo sabemos que no estamos en contra de un desarrollo, pero estamos en contra de ese saqueo que este gobierno ha venido a implementar a través de estas políticas, a través de este otorgamiento de licencias para que ocupen nuestros pueblos y nacionalidades, para que exploten la minería a gran escala en zonas de recarga hídrica, y que sobre todo nosotros, como ya mencionaba, en el 2021 ya decidimos, más del 80% de azuayos ya decidimos, le dijimos no a la minería en zonas de recarga hídrica. Y lastimosamente, aquí lanzar una pregunta: ¿cómo puede hablarse de desarrollo si lo primero que se pone en riesgo es el agua, es nuestra vida? Eso, compañeros y compañeras, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Quesada, soy un estudiante de la carrera de Sociología. Acerca del tema de Quimsacocha y en particular el tema de el Estado o el rol que cumple el Estado, yo estoy muy de acuerdo con Alberto Acosta cuando menciona que existe una alianza perversa entre capitales transnacionales, en este caso canadienses, élites locales y élites de parte del Estado, que se juntan para profundizar el modelo extractivista, un modelo primario exportador extractivista y dependiente también. Eso por un lado, que por supuesto implica varios impactos en el área ambiental, en el área social y en el área económica. En el caso del área ambiental, el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha tiene una extensión similar al casco urbano de Cuenca, que es bastante. Y por otro lado, solamente contando el cantón Girón y el cantón Cuenca, hay más de 130,000 personas que consumen el agua que nace de esa zona de recarga hídrica.
sin contar también la destrucción en la flora y fauna. Lo que respecta a la parte social, hay que entender que el modelo extractivista, el modelo de la minería en zonas rurales, implica la destrucción de lógicas comunitarias y las reemplaza por lógicas mercantiles. La naturaleza ya no se convierte o ya no es vista como una parte esencial de la cultura, sino es una cosa, es un objeto a ser mercantilizado y utilizado para el beneficio del factor económico. Y eso me lleva al último punto, que es la economía. Muy bien lo dice acá y también acá. El modelo extractivista, en vez de sacar al Ecuador de esta crisis económica y colapso, la hunde más en ella. Desde la sociología se plantean varias opciones, como es el postdesarrollo, modelos de producción y modelos de consumo que sean sostenibles con la naturaleza y sean sostenibles también con la comunidad. Muchas gracias. El barrio se prende y el periodismo también. Este Mundialito de los Pobres 2025 no solo se vive en la cancha, también se vibra detrás de las cámaras y los micrófonos. Cuenca Radio Universitaria cubrirá todo: goles, historias, emociones y esa energía que solo el fútbol barrial sabe dar. Síguenos la pista en redes sociales, escucha datos, entrevistas y transmisiones. Vamos señores, no vamos a hacer solo uniforme, no. Ahora vamos a ganar así, a jugar lindo como sabemos jugar. Mundialito de los Pobres 2025, ahora por Cuenca Radio. No te lo pierdas. Como dice en el video, no se pierdan que transmitimos los partidos del Mundialito de los Pobres para los amantes del deporte. Además, les contamos, les mencionamos que pueden escuchar la radio a través de la web de la Universidad de Cuenca. Ya, y para ir cerrando este capítulo bastante importante, quisiera que cada uno de nosotros compartiera unas reflexiones o conclusiones sobre este tema. Y bueno, me permito empezar yo. Escribí un par de conclusiones. Primero, que el gobierno seccional está actuando de manera inconstitucional porque cuando se realiza una consulta popular se debe respetar la voz del pueblo, quien dijo no a la minería. El gobierno no está trabajando por el bien del pueblo, sino por beneficio de las transnacionales. El proyecto Loma Larga es sinónimo de violación a un sinnúmero de derechos humanos. Primero, el derecho a la vida, porque el agua es vida. También a la naturaleza y a la soberanía de los pueblos. Los procesos de explotación no representan las consecuencias a largo plazo que se tendrán. No son proyectos sostenibles para nadie. Entonces, quisiera plantear también dos preguntas. ¿A quién representa el Estado? ¿Para quién están hechas las leyes? ¿Para qué existe la Constitución si no se cumple? Mi punto para finalizar, antes que nada, es agradecerte, David, por acompañarnos. En realidad, como persona, como joven, quizás no he estado tanto al tanto de estos temas. A veces escucho, veo noticias, pero no he profundizado como tal esto, y me parece un tema muy interesante y de mucha importancia. Y también invito a los jóvenes, a todas las personas que, si es que no estaban enteradas de esto, que se involucren, porque es un tema muy importante que nos compete a todos. Como mencionaste, es un tema, todos son temas políticos que sí o sí nos competen, indistintamente de partidos políticos o lo que sea. Son temas muy importantes para todos y todas los ciudadanos de aquí como tal. Ya, y David, tú también. Muy bien. Empezar agradeciéndoles a ustedes y a todo el equipo
por la invitación a la entrevista. Ha sido una entrevista muy chévere, muy dinámica, muy divertida. Y tener esta cercanía con la comunidad universitaria siempre es muy importante. Yo me formé aquí en la Universidad de Cuenca, le tengo muchísimo amor a esta universidad y por supuesto hay una relación muy directa, muy intrínseca entre la defensa de Quimsacocha, pero también la defensa de la universidad, la defensa de la educación pública, gratuita, financiada, de calidad. Las dos cosas están absolutamente conectadas y es parte de un mismo objetivo, que es vivir una vida digna, ¿no? Para vivir una vida digna necesitamos agua, y para tener el agua necesitamos Quimsacocha. Para vivir una vida digna necesitamos acceder a la educación, y para acceder a la educación necesitamos no solamente universidades públicas, gratuitas y financiadas, sino educación en general, pública, gratuita y financiada, y por eso mucho amor hacia la Universidad de Cuenca. Y finalmente, para finalizar esta intervención, esta reflexión final, yo quisiera decirles dos cosas. La primera es que estamos todavía muy a tiempo, ¿sí?, para detener la catástrofe que podría ser el proyecto Loma Larga y muchos otros proyectos más que están en toda esa zona. Proyecto Ruta del Cobre, el proyecto Río Blanco, proyecto Las Peñas, el proyecto Arquillo. Hay una serie de proyectos mineros que quieren comerse nuestras fuentes hídricas. Si ganamos la lucha por Quimsacocha, créanme que vamos a dar un golpe irreversible, un golpe absoluto. Es la gran disputa que tenemos en este momento. Al gobierno le interesa de todas formas llevar adelante este proyecto, así sea yéndose en contra de la Constitución, la ley y sentencias de jueces, ¿sí? Por eso es importantísimo ganar la pelea por Quimsacocha. Va a ser un revés absoluto. Y la segunda, ¿sí?, es que, como mencionábamos antes, esta lucha por Quimsacocha representa mucho más que solamente la lucha por Quimsacocha. Representa una lucha por un nuevo modelo de economía, un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo de Estado. Todos estos alrededor, ¿sí?, de la naturaleza, de la vida, de las poblaciones, de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora. Y es necesario, sí, que nos involucremos. Cualquier cosa que hagamos, desde compartir en nuestras redes sociales personales, ¿sí?, algo por la defensa del agua, ya es importantísimo. Pero si podemos ser parte de las grandes actividades, las movilizaciones, las marchas, los foros académicos, si podemos ser parte de los eventos culturales que estamos organizando, sí, ya estamos apoyando y siendo parte de esta disputa histórica. No nos olvidemos, sí, que nos encontramos en un siglo, ¿sí?, 100 años, absolutamente definitorios para la existencia misma de la especie humana en este planeta, y muchas especies más. La crisis ecológica y la crisis climática son efecto justamente de decisiones como estas, ¿sí? Convertir a la naturaleza simplemente en una fuente de riqueza para un grupo pequeño de personas, ¿sí?, y en medio de eso sacrificar la vida de la biodiversidad, de los ecosistemas y de todas las personas. Frente a eso estamos nosotras y nosotros, que no lo aceptamos, que lo disputamos, que lo peleamos y que además buscamos emanciparnos de ese modelo, de esa doctrina, de ese pensamiento, para alcanzar una nueva forma de sociedad y de estados que nos permitan vivir una vida digna. Con eso finalizo. Muchas gracias. Y también quisiéramos saludar a las personas que nos acompañaron en este podcast. Peñita Clever, Rumi Puya Marco, Valentina Ramos, Pablo Vázquez, Edison Collaguazo, Natalie Villavicencio, Ayelen Maza y bueno, el resto de personas que nos acompañaron. Y muchísimas gracias, David, por acompañarnos, por aceptar esta entrevista. Y por supuesto esto no hubiera sido posible sin nuestro equipo de producción, así que un saludo a ustedes también. Qué chévere. Y bueno. Listo, muchísimas gracias. Damos por finalizado este podcast y hasta pronto. Esto fue En Altavoz. La universidad, exámenes, fiestas, sueños y metas. Un día te sientes invencible y al siguiente te cuesta hasta levantar. Celebras logros que no pensaste alcanzar, pero también te preguntas, ¿es este mi lugar? Es que nadie nos enseñó a vivir esto, a crecer así de rápido. Pero aquí estamos,
aprendiendo, equivocándonos, soñando, viviendo. Porque al final, cada historia, cada error, cada abrazo y cada lágrima también son parte de crecer. Bienvenidos a En Alta Voz, lo caótico de la vida. Ni adultos ni adolescentes. Estamos justo en el medio. Todo lo que somos y lo que aún no sabemos ser. Aquí hablamos de todo, sin guión, sin filtros, sin miedo. Acompáñanos a pensar, hablar y vivir En Alta Voz.